Bienvenidos a mi canal, donde analizamos cada detalle, cada mirada, cada gesto de nuestros ídolos. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, de Method Demir y Can Yaman. Así es, hoy nos sumergiremos en la intrincada historia de Demet y Can, una historia que ha estado llena de altibajos, de rumores, de desmentidos, pero sobre todo, de muchísimo amor. O al menos de una química innegable que traspasó la pantalla y se coló en nuestros corazones. ¿Recuerdan esos tiempos dorados de Erkencicus, pájaro soñador? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Donde cada capítulo era una explosión de risas, de romance y de esa conexión especial entre Can y Sanem que parecía imposible de fingir. Pero la vida real, como bien sabemos, no es un cuento de hadas. Y después de la vorágine del éxito, las agendas apretadas, las presiones mediáticas y, quizás, algunas diferencias personales, Demet y Can tomaron caminos separados. Un camino doloroso para muchos de nosotros, que veíamos en ellos un ejemplo de amor genuino. Un amor que parecía tejido con hilos de seda y bañado por el sol de Estambul. Un amor que en su momento nos hizo creer que la ficción podía saltar a la realidad, que los sueños podían hacerse carne y hueso. Hoy, sin embargo, tenemos un rayito de esperanza. Han surgido rumores, pistas sutiles y algunos indicios que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el destino está conspirando para volver a unirlos. Y lo más interesante de todo, es que parece que el dolor, la adversidad y una derrota compartida podrían ser el catalizador de esta reconciliación. Porque admitámoslo, la vida a veces nos golpea con fuerza, nos pone a prueba y nos obliga a buscar consuelo en aquellos que realmente nos comprenden. ¿Y quién mejor que alguien que ha recorrido el mismo camino, que ha sentido el mismo dolor y que ha compartido las mismas alegrías? Antes de que me adentre en los detalles jugosos de esta historia, los invito, como siempre, a que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Y por supuesto, dejen su like y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que aman tanto como nosotros las novelas turcas y, en especial, esta pareja icónica. Vamos a darle amor a este vídeo para que llegue a todos los rincones del mundo. Vamos a demostrarle al universo que queremos ver a Demet y Can juntos de nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar cada uno de los factores que podrían estar influyendo en este acercamiento entre Demet y Can. Vamos a desmenuzar los rumores, las declaraciones, las fotos y los mensajes que nos han dejado a lo largo de estos últimos meses. Y por supuesto vamos a especular un poquito porque ¿quién no disfruta de un buen chisme romántico? Un chisme que nos haga soñar, que nos haga suspirar y que nos haga creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Para entender la posible reconciliación, primero tenemos que entender qué fue lo que los separó. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se complica. Porque la verdad absoluta, solo la conocen ellos. Pero nosotros, basándonos en lo que hemos visto y escuchado, podemos hacernos una idea. Podemos armar un rompecabezas con las piezas que tenemos a nuestra disposición, un rompecabezas que nos muestre una imagen, aunque sea borrosa, de lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Uno de los factores que se mencionaron con más frecuencia fue la presión mediática. La fama repentina, la atención constante de los paparazzi, los rumores infundados, todo esto puede ser extremadamente difícil de manejar para cualquier persona, y más aún cuando se está construyendo una relación. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y creando historias donde no las hay. Es una locura, ¿verdad? Es como vivir en una pecera, donde cada uno de tus actos es observado y juzgado por miles de ojos. Es como estar constantemente bajo el microscopio, donde cada imperfección es ampliada y expuesta al público. Y en ese contexto es muy difícil mantener la cordura, es muy difícil ser uno mismo y es muy difícil construir una relación sólida y duradera. La presión mediática es un monstruo de 1000 cabezas que puede devorar incluso a las parejas más sólidas. Es un torbellino de rumores, especulaciones y mentiras que puede erosionar la confianza, sembrar la duda y envenenar el amor. Y Demet y Can, lamentablemente, no fueron inmunes a este monstruo. Fueron víctimas de su voracidad, de su sed de sangre y de su capacidad para distorsionar la realidad. Otro factor que se rumoreó bastante fueron las agendas apretadas de ambos.
Demet y Can se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana y, de repente, se vieron envueltos en un torbellín. O de proyectos, viajes y compromisos laborales. Era difícil encontrar tiempo para verse, para cultivar la relación y para simplemente disfrutar de la compañía del otro. El trabajo, lamentablemente, a veces puede interponerse en el camino del amor. Puede convertirse en una barrera infranqueable que separa a dos personas que se aman, que desean estar juntas, pero que se ven obligadas a sacrificar su relación en aras de su carrera. Imaginen la frustración de no poder pasar tiempo con la persona que amas, de no poder compartir momentos importantes con ella, de no poder simplemente abrazarla y decirle cuánto la quieres. Imaginen la tristeza de tener que elegir entre tu trabajo y tu relación, de tener que renunciar a una de las dos cosas que más te importan en la vida. Es una decisión desgarradora, una decisión que puede dejar cicatrices profundas y que puede marcar el destino de una pareja para siempre. Y por supuesto, también se habló de diferencias personales. Dos personas, por más enamoradas que estén, siempre tendrán puntos de vista diferentes, prioridades distintas y maneras de ser que pueden chocar. Y si a esto le sumamos la presión mediática y las agendas apretadas, la convivencia se vuelve aún más complicada. Porque la convivencia es un arte que requiere paciencia, comprensión, tolerancia y mucho, mucho amor. Es un baile delicado en el que dos personas deben aprender a moverse al mismo ritmo, a ceder cuando es necesario y a respetar las diferencias del otro. Es un desafío constante, un reto diario que pone a prueba la fortaleza de una relación. Y Demet y Can, quizás, no fueron capaces de superar este desafío. Quizás sus diferencias personales fueron demasiado grandes, demasiado profundas y demasiado difíciles de superar. Quizás la presión mediática y las agendas apretadas hicieron que la convivencia se volviera insoportable y que el amor se marchitara poco a poco. Pero a pesar de todo esto, la llama del amor, o al menos de la amistad y el cariño, nunca se apagó por completo. Y aquí es donde entra en juego el factor clave que podría estar propiciando esta reconciliación, el dolor compartido tras la derrota. Porque, como dice el dicho, las penas compartidas son menos penas, y las alegrías compartidas son más alegrías. Y cuando dos personas han compartido tanto, cuando han vivido juntos momentos de gloria y momentos de fracaso, es natural que busquen consuelo y apoyo en el otro. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, ambos han enfrentado situaciones difíciles en sus carreras profesionales. Han tenido proyectos que no han funcionado como esperaban, críticas negativas y momentos de incertidumbre. Y es en estos momentos de vulnerabilidad, de fragilidad emocional, cuando uno busca refugio en las personas que realmente importan. En aquellas que te conocen, que te entienden y que te apoyan incondicionalmente. Es en esos momentos de oscuridad cuando uno necesita una luz que lo guíe, una mano que lo sostenga y un abrazo que lo reconforte. ¿Y quién mejor que alguien que ha estado allí, que ha visto tus lágrimas, que ha compartido tus miedos y que ha celebrado tus victorias? ¿Quién mejor que alguien que te conoce por dentro y por fuera, que te acepta tal como eres y que te ama a pesar de tus imperfecciones? Y ahí es donde entra Can, ahí es donde entra Demet. Porque a pesar de todo lo que pasó, ambos comparten una historia en común, una conexión especial que nadie más puede entender. Han vivido juntos momentos de gloria, de éxito y de alegría. Y también han compartido momentos de fracaso, de decepción y de tristeza. Han construido juntos un legado, una huella imborrable en el corazón de sus fans. Han creado un vínculo que trasciende la pantalla y que se extiende a lo largo del tiempo. Y es precisamente este dolor compartido, esta derrota que han enfrentado juntos, lo que podría estar acercándolos de nuevo. Porque, ¿quién mejor que el otro para entender lo que están pasando? ¿Quién mejor que el otro para ofrecer un hombro en el que llorar? ¿Quién mejor que el otro para recordarles que son talentosos, valiosos y que merecen lo mejor? ¿Quién mejor que el otro para reavivar la llama del amor y para construir un futuro juntos? Hemos visto señales, indicios que apuntan a este acercamiento. Mensajes sutiles en redes sociales, likes estratégicos, comentarios cariñosos y, lo más importante, encuentros discretos que han sido captados por algunos paparazzi afortunados. Señales que nos hacen pensar que la puerta de la reconciliación se está abriendo poco a poco, que el hielo se está derritiendo y que el amor está floreciendo de nuevo. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con un libro que casualmente era uno de los favoritos de Can. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, Can le dio like a la foto y le dejó un comentario con un emoji de un corazón.
Un corazón. Señal inequívoca de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Un corazón que ate con fuerza, un corazón que clama por el reencuentro y un corazón que anhela el amor verdadero. También se rumorea que han estado hablando por teléfono y que se han reunido en secreto para cenar. Obviamente no hay fotos ni vídeos que confirmen esto, pero la fuente que filtró la información es bastante confiable. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Un dicho que nos recuerda que los rumores suelen tener algo de verdad, que detrás de cada especulación hay un grano de realidad y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que sienten ellos. Y aquí es donde entra en juego nuestra intuición como fans. Porque seamos sinceros, todos hemos visto esa chispa entre ellos. Esa química que no se puede fingir. Esa mirada cómplice que lo dice todo. Esa conexión que trasciende la pantalla y que se siente en el aire. Hemos visto cómo se miran, cómo se tocan, cómo se ríen y cómo se emocionan juntos. Hemos visto la magia que surge entre ellos cuando están juntos, la energía que fluye y la complicidad que los une. Hemos sido testigos de un amor que parece sacado de un cuento de hadas, un amor que nos ha hecho soñar, suspirar y creer que todo es posible. Y a pesar de que han intentado negarlo, de que han intentado seguir adelante con sus vidas, parece que el destino les está jugando una mala pasada. O quizás, una buena pasada. Porque al final del día, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. Siempre encuentra la manera de superar los obstáculos, de vencer las adversidades y de unir a dos almas que están destinadas a estar juntas. Claro, no quiero crear falsas expectativas. No sabemos si realmente van a volver a estar juntos. Pero sí podemos decir que hay una posibilidad, una pequeña luz de esperanza que se ha encendido en nuestros corazones. Y eso para nosotros los fans es suficiente. Es suficiente para seguir soñando, para seguir creyendo y para seguir apoyando a Demet y Can en su camino hacia la felicidad. Porque al final del día, lo que realmente queremos es verlos felices. Ya sea juntos o separados. Queremos que encuentren el amor, la paz y la tranquilidad que se merecen. Y si esa felicidad la encuentran el uno en el otro, pues mucho mejor. Si su destino es estar juntos, si su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, entonces no hay nada ni nadie que pueda separarlos. Pero independientemente de lo que pase, siempre recordaremos con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. Esos momentos en los que nos hicieron reír, llorar y soñar con un amor de película. Y siempre estaremos agradecidos por ello. Siempre recordaremos a Can y Sanem como una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja que nos robó el corazón y que nos enseñó el verdadero significado del amor. Y hablando de Erkencicus, ¿se imaginan un reencuentro de Can y Sanem? ¿Una segunda temporada de la serie? Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Un sueño que nos permitiría revivir esos momentos mágicos, volver a emocionarnos con su historia de amor y ver cómo su relación evoluciona y se fortalece con el tiempo. Pero por ahora, eso es solo una fantasía. Aunque quién sabe, quizás algún día se haga realidad. Quizás algún día los productores de Erkencicus escuchen nuestras súplicas y decidan regalarnos una segunda temporada de la serie. Quizás algún día podamos volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla, interpretando a Can y Sanem y haciéndonos soñar con un amor que trasciende la ficción y se convierte en realidad. Lo importante es mantener la esperanza y seguir apoyando a Demet y a Can en sus carreras profesionales. Y por supuesto seguir disfrutando de sus novelas y películas. Porque al final del día, ellos son artistas talentosos que nos regalan momentos de alegría y emoción. Son personas que nos inspiran, que nos hacen reír y que nos hacen creer en el poder del amor. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una buena noticia. Quizás algún día confirmen lo que todos sospechamos. Quizás algún día vuelvan a estar juntos. Quizás algún día nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los sueños sí se hacen realidad. Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo podrá confirmar o desmentir nuestros rumores, nuestras especulaciones y nuestros deseos. Solo el tiempo podrá revelar el verdadero destino de Demet y Can y decidir si su historia de amor tendrá un final feliz. En resumen, mis queridos amigos, hemos analizado la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, una reconciliación que podría estar siendo impulsada por el dolor compartido tras la derrota.
Hemos visto los rumores, las señales y los indicios que apuntan a este acercamiento. Y hemos especulado un poquito porque ¿quién no disfruta de un buen chisme romántico? Un chisme que nos haga soñar, que nos haga suspirar y que nos haga creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos recordado los momentos dorados de Erkencicus y hemos soñado con un reencuentro de Can y Sanem. Y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a Demet y a Can, independientemente de lo que pase. Porque lo importante es que sean felices, que encuentren el amor y que sigan brillando con su talento y su carisma. Lo importante es recordar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. Y que a veces el dolor y la adversidad pueden ser el catalizador de una reconciliación. Que a veces las segundas oportunidades son posibles y que el destino puede sorprendernos con un final feliz inesperado. Gracias de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por esta pareja icónica. Me encanta saber que hay tantas personas en el mundo que comparten mis mismos sueños, mis mismas esperanzas y mi misma fe en el poder del amor. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta posible reconciliación? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Erkencicus? Cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y crear una comunidad de fans apasionados por las novelas turcas y por las historias de amor que nos roban el corazón. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que aman tanto como nosotros las novelas turcas y, en especial, esta pareja icónica. Vamos a demostrarles a Demet y Can cuánto los queremos y cuánto deseamos que sean felices. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Porque siempre tengo nuevas noticias, nuevos rumores y nuevos chismes para compartir con ustedes. Siempre tengo algo interesante que contarles y siempre estoy dispuesta a escuchar sus opiniones y sus sugerencias. Recuerden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las novelas turcas, por el chisme del bueno y sobre todo por el amor verdadero. Un espacio donde podemos soñar juntos, reír juntos y emocionarnos juntos con las historias de amor que nos roban el corazón. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que el amor de Can y Sanem los acompañe siempre. Adiós. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. Siempre.